Mi estimado Héctor, me da mucho estar aquí contigo en Sinaloa, y uno de los temas que yo quisiera platicar contigo es el tema del Pacto por México, porque yo considero que es algo muy positivo y que va muy en la línea de lo que le propusimos a Enrique Peña Nieto cuando fue candidato y que decidió suscribirlo, y que ahora el Pacto por México de alguna manera nos da la razón de que la concertación es el camino adecuado para el país. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes ese tema aquí en Sinaloa? Bueno, el fondo, Manuel, sobre todo es esa palabra mágica, concertación. Vimos los principales partidos políticos sentados en una misma mesa y la verdad firmando compromisos. Eso es lo más importante de todo. Y bueno, en la medida en que han pasado los días, he visto que esto es una realidad. Esperemos que así continúe. Si no me equivoco, el día de hoy hay un evento muy importante por allá en el sureste, donde estará el señor presidente trabajando para echar a andar algunos acuerdos que tienen que ver con el pacto. Y esto tiene que ver con la injusticia social, tiene que ver con la lucha contra el hambre, tiene que ver con lo que se comentó en un principio de apoyar a las jefas de familia, en lo que se refiere, por ejemplo, el seguro de vida, tiene que ver con apoyar a un número de gentes muy importantes que están en este momento entre los 65 y los 70 años, que son un poco más de 2 millones de mexicanos, para entrar a un programa de ayuda económica que se llama 65 y más. Hay que recordar que antes era 70 y más. De tal manera que todo esto, aunado a otros temas que a mí me interesan mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación, la verdad que es algo bueno para los mexicanos y es algo que identifica en el proyecto de trabajo de concertación mexicana, y también es algo que identifica al partido sinaloense. Así que a apoyar con todo ese tipo de programas. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí vamos a tener que, ya en el tiempo electoral, en el tiempo de campaña, destacar en el partido sinaloense el compromiso con la construcción de acuerdos, con el respeto a los que piensan distinto, pero coincidir en su voluntad de resolver los problemas, como lo está intentando hacer el presidente Enrique Peña Nieto, que además se lo está haciendo cumpliendo un compromiso que hizo con la concertación mexicana. Creo que es un tema muy bueno para manejar una campaña, no en términos solamente de ganar simpatías o votos, sino en términos de acreditar que ese es el camino que debemos seguir los mexicanos. Hacer a un lado las confrontaciones ideológicas o de cualquier otro tipo y coincidir en el propósito fundamental de servir a los mexicanos. Pues en eso aprovecho para decirte que estaremos apoyando con todo al partido sinaloense en esa lógica de construir, de dialogar, de acordar y de servir a los ciudadanos. Muchas gracias Manuel. Pacto por Sinaloa. Bueno, va a ser el Pacto por Sinaloa. Lo que se haga a nivel global va a impactar aquí en Sinaloa. Nosotros vamos a estar muy atentos como partido sinaloense. Y mira, Manuel, para muestra un botón de lo que tú estás comentando, en este momento me vino algo a la mente. Tú recordarás el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Vaya que lo recuerdo. Bueno, recordarás lo que pasó con el Poder Legislativo, cómo ningún acuerdo pasaba. ¿Por qué? Porque faltó diálogo, faltó una verdadera concertación. Hoy se están haciendo acciones de esta naturaleza y ve cómo hay un cambio radical. Es un cambio dramático. Mira, yo recuerdo siendo presidente del PAN cuando el presidente Felipe Calderón tomó protesta o vendió protesta, aunque fuera de manera forzada ante el Congreso. Sus primeros discursos como jefe de gobierno, como presidente de México, eran el que iba a procurar el diálogo permanente para unificar a los mexicanos y que no se iba a cansar. Sin embargo, en el discurso del presidente Calderón ofrecía diálogo con los que pensaban distinto y al día siguiente arremetía contra ellos. Llegó a asumir posiciones incluso partidistas, llegó a agredir a candidatos o a dirigentes de otros partidos en el discurso. Eso le da al traste al ofrecimiento de concertar, de unificar, de dialogar, de acordar. Y tengo que reconocer y a partir de ello darle un voto de confianza al presidente Enrique Peña Nieto, de que ha asumido una actitud concertadora, ha sabido juntar en un mismo propósito a los que piensan distinto, a diversos partidos políticos
de diversos liderazgos sociales y está emprendiendo su gobierno en una actitud que reconcilia a los mexicanos. Creo que ese es el camino, de manera que yo creo que también en nuestro proyecto del Partido Sinaloense como parte de la Concertación Mexicana y el nuestro, en respaldo también de ustedes, que hemos emprendido, es el correcto. Ahí vámonos. Pues vámonos por allí. Mira, Héctor, yo me siento muy contento de esta coincidencia que estamos aquí platicando, porque finalmente yo reconozco en tu trabajo, en el trabajo de los dirigentes del Partido Sinaloense, una actitud de concertación en Sinaloa que también es ejemplo y enseñanza para llevar ese testimonio de disposición de diálogo y de acuerdo a todo el país. Me siento muy contento por eso, porque la concertación implica precisamente hacer a un lado nuestras diferencias personales, ideológicas, nuestras procedencias sociales, para hacer coincidir a los que piensan distinto, a la diferencia de talentos y experiencias, en un propósito en beneficio de los mexicanos. Si no salimos de ahí, no tengo duda de que vamos a tener éxito aquí en Sinaloa con el Paz. No en el 2014, 15, 16, en este año. Este es el año de la concertación mexicana en México y en Sinaloa. Este es el año del Paz en Sinaloa. Ahora pues que de concertador a concertador te ratifico toda mi voluntad de apoyo. Muchas gracias, Manuel. La verdad que yo no dudé en entrarle a este proyecto de manera conjunta cuando yo tuve en mis manos lo que ustedes firmaron con el actual presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto. Yo me di cuenta de cómo hay coincidencias en lo que son los proyectos del trabajo del Partido Sinaloense, en nuestra declaración de principios, de tal manera que a nivel nacional todo el apoyo nuestro, porque ustedes necesitan el apoyo local, ¿no? Y a nivel local nosotros queremos todo el apoyo de ustedes. Somos un equipo. Ese compromiso, Héctor, del que estamos platicando en este momento tú y yo, tenemos que contagiarlo a nuestros dirigentes en los estados, en los municipios, en todas las ciudades, en todas las comunidades, porque tenemos que ayudarle al país a entrar a una nueva etapa política, la etapa de la concertación. Tenemos que aprender junto con los mexicanos que el camino de la confrontación ya terminó, ya dio resultados buenos o malos, pero ahora es el camino del diálogo, el reconocer que el que piensa distinto a nosotros puede tener la razón, el poder darnos la mano sin reservas quienes en el pasado hemos estado en la confrontación ideológica o partidista. La concertación ha dado buenos resultados en muchos países y creo que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario nosotros. No tengo duda que tú lo vas a hacer, no tengo duda que la gente del Paz en Sinaloa lo va a hacer, no tengo duda que la gente que se ha unido a este esfuerzo de concertación del país lo va a hacer, pero también hay que estar conscientes de que habrá muchas vicisitudes, muchas complicaciones y tendremos que tener una voluntad firme de mantenernos en ese propósito de unir en serio a los mexicanos, de ayudarles a dialogar, a acordar, a actuar juntos, que eso es concertar. Si no nos salimos de ahí, creo que podremos darle a México grandes satisfacciones en resultados que resuelvan la problemática social. Definitivo. Esto me trae a colación cuando tuve el honor, tuve la fortuna de dirigir la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sabemos la importancia que tiene la educación para el desarrollo de cualquier lugar del mundo. Entonces, nosotros en ese tiempo hicimos reformas para poder que se dieran cambios verdaderos. Es lo mismo que se necesita en este momento, toda proporción guardada en el país. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ello. Pero sobre todo lo que tú dices yo lo suscribo plenamente. Aquí de lo que se trata es poner por delante el interés de la gente, el interés de los ciudadanos. Y es por ello que nos identificamos plenamente Concertación Mexicana y el Partido Sinaloense. Qué bueno, y ahora déjame decirte algo que retomando lo que acabas de decir. Haces mención del ámbito universitario. En Concertación Mexicana le hemos dado prioridad a los jóvenes.
y a los jóvenes universitarios que se están preparando en el aula para conducir el destino de México. Y le estamos proponiendo a los jóvenes que de ninguna manera caigan en la tentación de ser una generación que se confronta entre sí, que no repitan lo que muchos hicimos en el pasado. Le estamos proponiendo a los jóvenes que sean la generación del diálogo, la generación de la concertación, que aprovechen su paso por el aula universitaria para aprender a dialogar con los que piensan distinto y a aceptar desde el aula universitaria la posibilidad de que el que piensa diferente pueda tener la razón. Eso es fundamental. Y tú como maestro universitario Sí. creo que ahí vas a aportar muchísimo. Pues mi querido maestro y amigo Héctor Marisco, Gracias, muchas gracias. reitero la amistad, el aprecio, el compromiso, y no hace mucho que venimos aquí a manifestar públicamente nuestra voluntad de ir juntos en este camino de la concertación. Hoy te lo ratifico nuevamente. Igualmente, Manuel, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Mesa y la verdad firmando compromisos. Eso es lo más importante de todo. Y bueno, en la medida en que han pasado los días, he visto que esto es una realidad. Esperemos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes ese tema aquí en Sinaloa? Bueno, el fondo, Manuel, sobre todo es esa palabra mágica, concertación. Vimos los principales partidos políticos sentados en una misma... De lo que le propusimos a Enrique Peña Nieto cuando fue candidato y que decidió suscribirlo, y que ahora el Pacto por México de alguna manera nos da la razón de que la concertación es el camino adecuado para el país. Mi estimado Héctor, me da mucho estar aquí contigo en Sinaloa, y uno de los temas que yo quisiera platicar contigo es el tema del Pacto por México, porque yo considero que es algo muy positivo y que va muy en la línea